Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás, es una forma de evolucionar. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que ha hecho de sus sueños un testimonio de vida. Les cuento sobre ella. Es nadadora de aguas abiertas, conferencista y coach ejecutiva. Con una sólida trayectoria en aguas abiertas, tanto nacionales como internacionales, intentó cruzar el Estrecho de Magallanes y se convirtió en la tercera mujer mexicana en cruzar el Canal de la Mancha. Ha refrendado continuamente su compromiso por importantes causas sociales en pro de la salud, la educación de los niños y las mujeres mexicanas. Durante el 2005 realizó el primer relevo mexicano en un cruce doble del Canal de la Mancha, siendo la trayectoria Inglaterra-Francia-Inglaterra. En 2018 se convirtió en el primer ser humano en cruzar de la isla de Cozumel a la Riviera Maya, instalando así un cruce emblemático para México. Un año después, en 2019, llega Una brazada, una visión a la vida, en donde muestra una vez más su compromiso con la niñez mexicana, ayudando a romper la brecha tecnológica, consiguiendo donativos para dotar de computadoras parlantes a niños ciegos de México. En este nado, ella sirvió como guía de un nadador ciego, con quien a la par realizó esta hazaña. En el 2023, es un año emblemático, pues abandera la campaña cualitativa 50+1 2023. Si yo puedo, cualquier mujer puede. Haciendo historia para el deporte mexicano al cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar, rompiendo récord mundial en cruzar de Europa a África. El 5 de agosto completó la vuelta a Manhattan en Nueva York, nadando una distancia de 46 kilómetros en 7 horas, 53 minutos y 12 segundos, cerrando con broche de oro una trayectoria deportiva de más de 20 años. Su vida productiva no concluye en los mares. Sus ovacionadas conferencias motivacionales y coaching para ejecutivos seguirán activos, inspirando a miles de personas. No lo puedo creer a quien tengo hoy enfrente de mí. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Patricia Guerra a Efecto Inspiración. Pati, estoy sin palabras. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Qué honor tenerte hoy en el programa. No, el honor es para mí. Muchas gracias a ti por esta gran oportunidad. Gracias pues a todas las personas que te escuchan porque es una oportunidad increíble para recordar, para volver a vivir cualquier cantidad de momentos que vives ahí y, y para entender que cuando tú te metes a un tema de responsabilidad social, te debes de exigir todos los días. Y cuando recibes este tipo de invitaciones como la tuya, viene esa certeza de dos cosas, de uno, que vale la pena y dos, que sigues, o sea, que tienes que seguir exigiéndote porque al final del día, pues tienes que asumir esa responsabilidad de transmitir, pero también ser congruente y de muchas cosas que me llevan a crecer más como ser humano. Entonces, el agradecimiento es de mi parte, muchísimas gracias y encantada de la vida de estar aquí. Ay, eres lo máximo, Pati, eres lo máximo, de verdad, qué honor. Desde Monterrey hasta Ciudad de México, estamos aquí conectadas con toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando, con esta historia maravillosa de una mujer comprometida, de una mujer deportista, pero sobre todo de una mujer humilde, de una mujer con los pies bien puestos sobre la tierra. Y ya hablaremos de todo esto. Ahorita la gente me entenderá por qué estoy tan emocionada, porque eres un ser humano con una calidad humana impresionante. A mí me gusta mucho
investigar sobre los personajes que tengo frente a mí y me di a la tarea de conocer más sobre ti, de entender un poquito lo que es tu deporte, de ver lo que has hecho, tus récords, pero también de abrazar esas vulnerabilidades que has vivido y que has tenido y que creo que hoy te hacen ser este ser humano tan increíble. Pero bueno, ya platicaremos de eso, pero empecemos por el principio. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida que yo estoy convencida que son los que nos van marcando y preparando para lo que viene después. Así que, Pati, platícame un poquito cómo creciste. Bueno, Patricia Guerra era una niña que era una niña peculiar en el sentido de que siempre veía la manera de cómo poder lograr o aterrizar mis sueños, ¿no? Por pequeños que fueran en ese momento. Yo vengo de una familia común y corriente, una familia donde existe un papá, bueno, existía un papá, una mamá, mi hermano, que es un año mayor que yo, y donde al final del día lo que hacíamos era vivir todos los días, el día a día. No era una familia muy acomodada, y entonces vivíamos en una casa rentada donde, donde una de las imágenes que yo tenía muy claras era el trabajo, donde había que trabajar para pagar una renta, donde había que trabajar pues, para mantener a una mujer y a dos hijos, que ese era mi papá, y mi mamá, una mujer echada para adelante, muy dedicada a su casa, excelente cocinera, y un ejemplo en ese sentido de lucha, un ejemplo de lucha en ese momento, de cuando yo era muy pequeña, de a ver cómo le hacemos, pero pues aquí alcancé el gasto. Se volvió una maga del reciclaje de la comida, ¿no? Entonces, pues siempre hubo comida deliciosa en mi casa, siempre hubo, pues, una familia de referente donde de eso se trataba la vida de una familia mexicana, ¿no? Mi hermano, bueno para el deporte, yo no muy buena, ¿no? Fíjate lo que es la vida. Y lo que sí había en mi casa era un club. Eso sí había. Igual y no había para muchas cosas, pero para el club sí había, ¿no? Y entonces yo al final lo terminé llamando el Can Club, ¿no? Porque las vacaciones eran en el club, ¿no? Entonces decíamos, pues el Can Club, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer esta vacación? Ah, pues vamos a ir al Can Club, ¿no? Y entonces nos dejaban desde las 8 de la mañana con una raqueta de tenis, un traje de baño, una pelota para jugar o básquet o fútbol y y te recogían a las 7 de la noche. Entonces, ¿no? Te dejaban 20 pesos para tu torta y hazle como quieras. Entonces, pues estabas en el club, en un lugar donde se hacía deporte y donde pues al final del día nunca fue buena para el tenis, nunca fue buena para básquet y entonces mi hermano muy bueno para el tenis. Cuando había la posibilidad de que fuera mi papá a jugar con nosotros, me mandaban de recogebolas y dije, esto no es lo mío, y me fui a una alberca, ¿no? Y entonces empiezo a vivir ese gran misterio y ese lugar tan increíble que hoy sigue siendo la alberca, donde lo más increíble en ese entonces era sumirme, estar abajo del agua el tiempo que mis pulmones me daban y escuchar ese silencio. ¿De qué edad, Pati, estamos hablando? Yo creo que estamos hablando de una chavita de 5, 6, 7, 8 años. Ok. Y estar allá adentro y escuchar y de repente el único ruido que se escuchaba eran las burbujas y esa sensación del agua en mis manos fue algo que dije, esto es lo mío. Empiezo a competir, competencias de interclubs y la velocidad no era lo mío. Y entonces, pues se subían al podio y yo me quedaba abajo. Y dije, bueno, no es lo mío en cuanto a velocidad en el deporte, pero sí es lo mío donde yo quiero estar, ¿no? Y entonces pues, seguí compitiendo a nivel interclubs, nada,
trascendental, encontré a un muy buen entrenador, ya como a los 14 años, que me empezó a preparar mentalmente y empecé como a mejorar mucho mis tiempos en una alberca, nunca algo que fuera un referente, ¿no? Y, y de repente ya nadaba, empecé a correr, después me vino una lesión, por tanto golpeteo, por tanto entrenamiento, y entonces me mandaron a andar en bici. Y entonces llegó un momento en que dije, bueno, ya nado, ya corro, ya ando en bici, voy a hacer triatlones. Y entonces empecé a hacer triatlones cuando los triatlones empezaban, ¿no? Eh, Empecé a competir en los triatlones y me empezó a ir bien. Había un circuito de triatlones que se hacía y ibas adquiriendo puntos cada competencia. Pues en mi casa no había dinero para ir a las competencias donde tenías que tomar un vuelo, un avión. Y entonces ganaba los donde yo podía de aventón con otros amigos o a veces me llevaban mis papás llegar en coche. Y entonces nunca, la verdad es que nunca gané un circuito completo por esa razón. Y entonces yo creo que todo eso a un nivel muy sutil me fue marcando para yo encontrar dónde sí podía trascender. Hay un momento como bien importante, cuando yo tenía 5 años, mi papá tenía un bochito azul. Y me acuerdo que yo me acostaba en el asiento de atrás y iba viendo los postes de luz con los cables. Y entonces era poste, cable, poste, cable. Y entonces yo creo, y ahorita después de haber estudiado tanto de meditación y de programación neurolingüística, que yo entraba en un estado alterado de conciencia viendo esa escena. Y me acuerdo que mi papá venía escuchando el radio y un programa de radio, el locutor entrevista a una persona y esa persona dice, empieza a hablar de la trascendencia, ¿no? Y la trascendencia es una palabra como muy compleja para una chavita de 5 años, ¿no? Y yo me clavo durísimo en esa palabra y él empieza a explicar lo que era trascendencia. Y el programa termina con una frase que dice, la trascendencia se resume a cómo te gustaría ser recordado si tú ya no estuvieras aquí. Y eso marcó mi vida, porque a partir de ese momento yo empecé a decir, ¿yo en qué quiero ser recordada? Y el deporte era algo que me encantaba y el deporte era algo en lo que yo quería ser recordada. Sin embargo, no encontraba porque pues el tenis de recogebola está medio difícil. La alberca nunca se me dio la velocidad. Y entonces yo decía, pues igual y en el triatlón, pero cuando llego y me topo con el tema de que hay que viajar a las playas a hacer el circuito, pues ya no había y entonces dije, pues tampoco es el triatlón. Pero en el triatlón empiezo a incursionar un poquito en lo que son las aguas abiertas porque nadabas 1,5 kilómetros. Y cuando empiezo a incursionar en las aguas abiertas y descubro ese maestro tan impresionante que se llama océano, es donde digo, aquí es donde yo quiero trascender. Y ya, es algo que tuve ahí. Un día estaba entrenando en la alberca olímpica, llega Damián Pizá, el primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha y cruzar el Cañón del Sudidero. Todo mundo lo felicita, a todo mundo le da muchísimo gusto verlo. Yo no sabía quién era. Me acerco con mi entrenador, le digo, ¿quién es ese señor? Me dice, Damián Pizá, primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha y primer mexicano en cruzar el Cañón del Sumidero. Y en ese momento vino una certeza a mí y dije, un día voy a hacer eso. No sabía ni geográficamente dónde estaba el Canal de la Mancha, no sabía lo que tenías que entrenar o la cantidad de horas y kilómetros que tenías que sumar a tus hombros, pero era una certeza que estuvo ahí y que ahí vivió. Un día sigo entrenando alberca, llego a nadar una Copa Latino Panamericana Masters en Puebla. Me va muy bien en un 800 libre porque se acomodaron los astros y me logro subir un podium sin nadar velocidad. Y bajándome del podium me dice un entrenador, ¿por qué no nadas el Canal de la Mancha? Y en ese momento le dije, entréname, que es la respuesta que menos te esperas de un nadador, porque te puede decir, no, hombre, estás loco, mil cosas. La anterior mexicana a mí se había
muerto a las 4 horas de travesía. Era un tema muy complicado para México, y una historia muy, muy, muy triste dentro de los nadadores del Canal de la Mancha. Eh, y me dice, yo no, pero conozco a alguien que te puede entrenar, que es Nora Toledano. Y en ese momento le dije, ¿me pasas el teléfono? Hablo con Nora y le dije, oye, Nora, quiero que me entrenes para cruzar el Canal de la Mancha. Quedo de ver a Nora el lunes siguiente en un café y me dice Nora, bueno, a ver, un Canal de la Mancha te lleva 2 años de entrenamiento, este, y le dije, oye, 2 años es mucho y me dijo, mira, es muy sencillo, yo hago un plan de entrenamiento en donde vamos sumando horas en alberca, después horas en agua fría, tiramos nados largos una vez al mes, dentro de esos dos años. Pero sí hay una regla muy importante y la regla muy importante es que si no logramos uno de esos nados, no tiene caso seguir con el proyecto. Y le dije, yo voy a poder. O sea, yo no voy a faltar a ninguno de esos nados. Y empecé a entrenar con esa formación de que tengo, que yo creo que es a través de lo que te brindan, los recursos que te brindan tus papás, de perseguir, determinar los objetivos, de acabar las cosas, de que las cosas se logran trabajando. Y lo que hice fue traducirlo al deporte y empecé a perseguir ese gran sueño con Nora Toledano. Más o Wow. menos esa es la historia. Wow, qué bárbara, Pati, qué increíble porque hay muchas cosas que me brincan en la mente. Uno, que empiezas diciendo que no eras buena para el deporte. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Y qué padre que lo mencionas, porque muchas veces una primera, déjame decirlo así, una primera imagen o algo que en un inicio pensamos que no somos los mejores, después se convierte en una fortaleza cuando uno lo trabaja y cuando uno encuentra esa pasión. Ese es punto número uno. Punto número dos, me encanta la parte en donde dices que cuando entras a la alberca y empiezas a sentir esta parte de lo que es tener el agua en tus manos, del silencio, cómo te enamoras y dices, esto es lo mío. Y tercero, me impacta esta parte de la trascendencia y cómo a tus 5 años te queda claro que tú querías trascender, a pesar de ser una palabra tan compleja, a pesar de ser una situación o una forma de vida tan, déjame decirle así, tan de adultos. Tú a los 5 años dices, yo de alguna manera quiero ser recordada. Y empiezas como a conjuntar todas estas señales o situaciones que ibas viviendo para encontrar esa gran pasión y le agregaría que tienes tú como esta perseverancia y disciplina y esta visión para decir, quiero lograr esto. Hoy nos lo platicas de manera muy rápida, pero por lo que estuve yo viendo, investigando, el tiempo de entrenamiento para lograr estas hazañas majestuosas es increíble. Tú ahorita hablas de esta historia de la nadadora que desafortunadamente muere, pero tú con tu mentalidad fija hacia el objetivo, fuiste, entrenaste y te enfocaste en lo que debías enfocarte. Compárteme un poquito, ya más o menos nos llevaste ahorita de la mano en cómo iniciaste y cómo empezaste a entrenar, pero yo quiero entender qué ha sido este camino. O sea, llévame de la mano por esos recorridos que has hecho, que te han llevado a romper récords, que te han llevado a conseguir logros, que te han llevado a trascender, porque hoy tu nombre está escrito en la historia de México, con estos récords, con estos logros, pero principalmente con esta determinación de saber que es posible hacer nuestros sueños realidad. Pero quiero que Sí, también me hables, a la par de estos logros y de estas cosas lindas y bonitas, de lo no tan agradable, porque yo sé que en el 2017 viviste una situación muy complicada, pero no te detuvo. Llévame un poquito de la mano por estas dualidades de lo que ha sido tu deporte. mira, la verdad es que yo creo
que soy alguien muy afortunada y muy bendecida allá arriba porque logré encontrar una, una beta y meterme en el tema de las aguas abiertas donde sigo siendo una nadadora que no soy rápida, ¿no? En alberca, pero sin embargo en el mar sí. Y esas cosas, ese tipo de bendiciones, yes, te las pichan de arriba. Esas cosas, esas cosas vienen de allá, como fue también ese récord mundial que va combinado de muchas otras cosas que si quieres ahorita entramos ahí, pero para mí el océano era el mejor lugar para estar conmigo, el mejor lugar para entrenar mi cabeza, a todo el tiempo tener la capacidad de ir dando soluciones, 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 a, a ver lo relativo que es el tiempo, lo rápido que pasa ahí, lo lento muchas veces que pasa aquí, admirar la perfección de un cuerpo humano que tienes que tener un equilibrio físico, mental y espiritual para poder estar ahí adentro, para que la mente no le gane al físico y pongas en riesgo tu vida, para que la mente no le gane a la espiritualidad y llegues del otro lado y sientes que te comes el mundo, para llegar del otro lado y simplemente decir gracias, ¿no? Gracias a este gran océano que me permitió pasar y a alguien que está ahí arriba pues que me cuidó todo el camino, ¿no? Entonces ha sido una locura increíble de ir descubriendo toda esa parte, de en el camino tener que buscar herramientas que al final del día son herramientas para tu persona. Porque si tú eres alguien resiliente en la vida. Si tú eres constante en el deporte, vas a ser constante en tu vida. Si tú tienes el hábito y la disciplina de levantarte todos los días a las 4 de la mañana, meditar una hora, después irte a entrenar y hacer una rutina, tienes esa rutina para tu vida. Entonces, al final del día, estás construyendo un sueño increíble que al día siguiente ya te está dando frutos. Y eso creo que puede ser la mejor apuesta de un ser humano, ¿no? Me convierto en la tercera mujer en cruzar el Canal de la Mancha en 2004 de la mano de Nora Toledano. Después, 2005, regresamos a un cruce doble Canal de la Mancha, Inglaterra, Francia, Francia, Inglaterra, con otras 5 mujeres, tratando de convirtiéndonos en el primer relevo mexicano. Y Ahí tú logramos, estabas en tus treintas, ¿verdad? si yo cruzo el canal cuando tenía 32, Ok. cuando tengo 33 cruzamos el cruce doble Canal de la Mancha en relevos, donde imponemos el mejor tiempo de esa temporada. Y después viene, yo creo que la enseñanza más grande hasta el día de hoy en mi vida, que es Estrecho de Magallanes. Estrecho de Magallanes, yo había logrado una aclimatación excelente en el cráter del Nevado Toluca, que era mi centro de entrenamiento, para lograr la aclimatación que necesitas para nadar en las temperaturas del Canal de la Mancha. Y eso me da las herramientas, me da pues, la fuerza, a la mejor, la claridad para decir, puedo nadar aguas abiertas frías. Mi cuerpo ha reaccionado perfectamente bien en estos entrenamientos rumbo para el Canal de la Mancha. Y Estrecho de Magallanes es un estrecho que había sido intentado cruzar por una mujer en la historia de la humanidad y decidimos ir ahí, decidimos intentar ese cruce donde en el afán y en el ego de Patricia Guerra de querer seguir rompiendo récords y seguir avanzando en el camino de los cruces, hubo muchas señales que no vi. Yo tenía una abuela muy sabia que decía que los seres humanos aprendemos por 2 vías, ¿no? De oídas y de trancazo, y me decía, como tú no escuchas, mijita, pues te tocó, ¿no? Y lo viví en el Estrecho de Magallanes. No cuidamos la fauna marina. Es el único nado que hice en toda mi carrera donde no estuvo Nora Toledano como entrenadora porque tenía otros planes, ella. Y Nora es así, Nora es una persona muy clara, es una persona muy objetiva y si no puede estar el 100% contigo, prefiere no estar.
no hace las cosas a medias y tenía en ese momento otro proyecto, en ese momento más importante, igual de respetable. Y en ese momento cambio de entrenador y nos falla un detalle que es checar la fauna marina. Y a 400 metros de llegar, me da 2 aletazos una tonina, que es una orca del tamaño del delfín, me rompe cada rodilla en 4, pelvis y cadera, 2 vértebras de la columna. Cuando yo salgo de la última operación que tuve de mis rodillas ya aquí en México, el diagnóstico era 30% de probabilidades de volver a caminar y, y ahí es donde empiezo a tomar decisiones importantes en mi vida. Ahí decidí que jamás iba a poner mi vida en manos de otra persona, que lo que tenía que hacer era tener muy claro que tenía que integrar esa enseñanza, que tenía que tener la claridad de integrarla, pero no resignarme al resultado que me estaban dando. Y también tenía 2 opciones. Tenía una opción de cobrar el endoso de mi seguro de gastos médicos y comprarme el mejor pretexto para no volver a hacer nada toda mi vida, o levantarme de esa silla, volver a reinventarme como mujer, como nadadora, y volver a perseguir un sueño suficientemente grande enfrente para no perderlo de vista, y decidí hacer la segunda. Decidí hacer eso, yo quería empezar decidí hacer un Iron al año, ¿no? Porque sabía que era algo que me iba a sacar de ahí. Y no, tuve que regresarme, tuve que empezar a gatear, después tuve que empezar a aprender a caminar y luego tuve que empezar y entender cómo se corría para poder correr el Iron de Brasil. Y al año estaba yo corriendo el Iron de Brasil, donde me di cuenta que tenía que tener muchísimo más fuerza en mi cuerpo, pero que al final del día en mi cabeza ya le había podido dar vuelta a esa historia. Hoy te puedo decir que esa ballena hoy es una bendición en mi vida, pero no estuvo fácil. No estuvo fácil para Daniel, mi hijo, que en ese entonces tenía 8 años, y vivió un proceso bastante duro, un proceso pues hasta cruel para un chavito de 8 años, donde realizas pues que a lo mejor tu mamá es vulnerable y que a lo mejor puedes llegar a perder a tu mamá. Y, y la verdad de las cosas es que lo resolvimos como pudimos. Este, yo tenía que enfocarme en seguir tratando de sacar a Daniel adelante, tratando de ser mamá, tratando de tener un recurso para pues, pagar escuela y para pagar todo lo que tenía yo que pagar, para que ese chavito tuviera de alguna u otra manera la oportunidad que tiene hoy. Y no tenía tiempo para quejarme, no tenía tiempo para voltear atrás y reprocharme, sino tenía tiempo para avanzar para adelante y tratar de salir de ese remolino descendente en el que nos metimos, ¿por qué no decirlo? Como familia, Daniel y yo. Y lo hicimos como pudimos, lo hicimos haciendo ese equipo, que yo siempre he dicho que el equipo principal de un atleta de alto rendimiento está en su casa, con su familia, con la familia que haya decidido tener. Nunca me compré y nunca me he comprado el cuento de que la familia feliz es el papá, la mamá, los 2 hijos, el perro y la casita atrás. Una familia es quien te acompaña, tu red de apoyo y con quien decides vivir el día a día, tus logros, tus tristezas y lo que vives todos los días, ¿no? Y eso al final del día, pues creo que nos unió muchísimo. No estuvo fácil, pero logramos salir y hoy te digo que esa ballena es una gran bendición porque nos hace vivir el día de hoy al 100%. Me queda claro que tenemos hoy, ¿no? Que mañana son planes y que ayer pues ya ni existe. Entonces, nunca dejo nada no trato de dormirme sin ningún pendiente todos los días porque la vida ya nos dejó muy clara que pues tienes unos planes, pero a lo mejor hay otros para ti ahí arriba, ¿no? Entonces, es un momento difícil, salimos de ahí, hago el Iron, y de ahí es cuando yo decido que si vuelvo a caminar, todas mis travesías van a tener causa. Y es cuando empiezo a vender mis brazadas para recaudar fondos para mujeres, niños y medio ambiente. Y es cuando empieza
a surgir esa razón más poderosa, por lo cual valía la pena lo que más me gustaba, valía la pena hacer lo que más me gustaba hacer, ¿no? Que era a través de mis brazadas, ¿no? Beneficiar. Siempre, cuando era chica, siempre decía, algo que no me ponía bien era ver esa diferencia, ¿no? Y decía yo, ¿por qué yo tengo la oportunidad de estar aquí y ese chiquito que está allá afuera no? ¿No? ¿Por qué yo tengo la oportunidad de estar subida en un coche y ir a la escuela y hay un chavito que salgo a las 7:30 de la mañana y está vendiendo chicles en un alto y regreso a las 3 de la tarde y sigue haciendo eso, ¿no? Siempre me fijaba en cosas que, como dice mi mamá, ¿no? Los niños normales no se fijaban en eso y yo me quedaba, ¿no? Todo el día diciendo, digo, hoy sé que se llama diferencia de clases sociales, hoy sé que se llaman oportunidades, hoy sé que se llaman de muchas razones que no me justifican el no hacer lo que hago por diferentes causas sociales de mi país. Entonces encontré el mejor vehículo, el que más me gusta hacer y el beneficiar a otro donde cuando tú empiezas un tema de recaudación de fondos, tú crees que vas a ayudar a alguien. Pero al final del día, cuando logras recaudar esos fondos, te das cuenta que la persona más beneficiada fuiste tú, porque hay personas que se dedican a crecer hacia afuera y cuando tú te dedicas a la recaudación de fondos, creces para adentro. Y eso es algo que nos deja a los seres humanos una satisfacción impresionante, ¿no? Donde dices, yo sí estoy haciendo algo. O sea, no sé si vaya a cambiar el mundo, no sé si verdaderamente yo vaya a hacer la diferencia con esta ayuda o con estos recursos que estoy recaudando, pero sí sé que estoy haciendo algo. Y sí sé que duermo muchísimo más tranquila que muchas personas que no hacen nada en ese sentido y que deciden no ver, ¿no? Que se han comprado esa imagen que yo tenía cuando era chiquita, que pasaba y veía a ese chiquito vendiendo chicles que hoy son adultos mayores, by the way. Este, y para muchas personas esa foto es normal. Y esas fotos no son normales. Esas fotos fueron creadas por una injusticia, fueron creadas por un mal gobierno, fueron creadas por muchas situaciones, muchas veces ajenas, y fueron creadas por una falta de oportunidades para muchas personas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que eso me hace ser feliz, eso me hace ser una persona pues que me encanta seguir haciendo eso, recaudando los fondos, a lo mejor ya no en travesías, pero sí realizando campañas sociales, destinando una parte de esos recursos de las conferencias, de los talleres de tinas de hielo y eso, hacia una causa social y seguir sumándole a este gran país, ¿no? ¿Me puedo convertir en presidenta de tu club de fans, por favor, Pati? Qué bárbara, de verdad que cada palabra que sale de tu boca pone mi piel de gallina porque destaco esto que dices, que la ballena se convierte en una bendición para encontrar, déjame decirlo así, este propósito de vida y este sentido mayor a esas brazadas y a ese romper récords que no solamente queda en el récord, sino que queda en las vidas de todas las personas que tocas a través de este apoyo y a través de la inspiración que resulta tu historia. Me encanta esta parte donde tienes tú la perspectiva de la vida y la sensibilidad para no solamente ver en tus cuatro paredes y ver tu realidad. Agradezco, aplaudo y me encanta que tengas esta vista periférica para poder ver esas injusticias y para poder decir, yo puedo hacer algo. Y hoy eso es lo que México necesita y creo que por eso estás donde estás, Pati. Tú ahorita que hablas de esta experiencia tan dura, donde incluyes a tu hijo, donde dices, es que fue algo complicado, donde tenías dos opciones, darte por vencida, cobrar ese seguro o levantarte y empezar desde cero. Aplaudo que hayas tomado la segunda opción. Y yo quisiera, en todo esto que nos estás platicando y en todo este relato, preguntarte, ¿qué se requiere de entrenamiento físico en la vida, Patti, para poder
ser como tú eres. O sea, yo entiendo que ser nadadora de aguas abiertas requiere no solamente un entrenamiento físico, sino que también un entrenamiento mental. Y sé que esto se asemeja mucho con la vida misma, se asemeja mucho con los retos que tenemos en el día a día. Yo quiero saber qué entrenamiento se tiene que llevar a cabo en nuestro día a día para cruzar los mares de nuestra propia vida. Tú hoy nos hablas de esta situación que hoy es una bendición, pero que requirió entrenamiento en la vida para después volverte a echar a ese mar y hacer lo que haces. Si Mira, alguien está escuchando y necesita un consejo, ¿cuál sería? mira, yo creo que hay algo hay un principio que no lo dice Patti Guerra, es un principio científico que es como actúa nuestro cerebro, que se llama atención es energía y energía es acción, ¿no? Donde tú pongas tu atención, ahí va a estar tu energía. Y esa energía inevitablemente te va a llevar a una acción. Cuando yo entendí este concepto, empecé a decidir dónde quería poner mi energía. Y decidí no volverla a poner más en las cargas morales, no volver a poner más mi energía en algo que no me sumara, no volver a poner más mi energía en algo que no me llenara mi corazón y sí poner mi energía en las cosas que me hicieran cambiarme de lugar, inclusive hasta físicamente, que me incomodaran, que me hicieran ir un poquito más allá. Cuando tú como ser humano empiezas a decidir y tomar las riendas de tu vida, decidiendo a qué persona quieres al lado de ti, cuáles van a ser tus modelos a seguir, eh, cómo quieres trascender, de qué manera vas a contribuir o vas a crecer en situaciones donde has decidido muchas veces no ver, pero no quiere decir que no existan. Empiezas a cambiar como ser humano porque empiezas a hacer conciencia, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Empezar a decidir dónde dónde sí vas a poner tu energía. Empezar a decidir qué sí puedes hacer y dejar de poner tu energía en es que no puedo hacer eso, pero qué sí puedo hacer. Entender que lo único que puedes cambiar es lo que está en tu control. El 80% de los seres humanos de la población mundial queremos cambiar cosas de otros seres humanos, cuando eso es una falacia. Lo que sí puedes cambiar es lo que está en tu control, tu forma de ver las cosas, el empezar a decidir si quieres o no quieres estar en un lugar o no estar en un lugar. Eso es al final del día lo que te va a permitir, de alguna u otra manera, empezar a recorrer ese canal de la vida que recorres todos los días en esa conciencia que hoy nos surge en este gran país. Nos surge para escoger un gobierno, nos surge para tener los gobernantes que debemos de tener, nos surge para verdaderamente realizar las cosas que queremos realizar, generando ese círculo de abundancia con las personas que están a nuestro lado. Entonces, ¿qué necesitas? Mucho valor, salirte de una zona de confort, apostarle y volverte el principal patrocinador de tus sueños y ponerte a vivir. Wow. Dijiste todo en una intervención, déjame decirlo corta, con una profundidad increíble. Me encanta esta parte de ser el patrocinador de nuestros propios sueños. Me encanta en todo esto que haces, Pati, que nunca olvidas a tu país. Tú ahorita todo lo que nos estás hablando, hablas de este México que tanto quieres y que tanto te enorgulleces. Sé que eres una mexicana orgullosa, que no está ciega, que obviamente sabe las carencias que tiene esta tierra, pero que también sabe esas fortalezas. Yo quiero saber, en este orgullo que tú sientes y en todo esto que tú estás hablando y en estos consejos que nos das y en esto de tener este valor y en esto de ser patrocinadores de nuestros propios sueños,
¿Qué ha significado en todo este contexto que tú has decidido crear, saliéndote de tu zona de confort? ¿Qué ha significado para ti llevar a México en cada brazada? No, mira, México es algo increíble. Si los seres humanos llegáramos a dimensionar la raza guerrera de la cual venimos, eh, entender ese color que nos caracteriza, entender que por linaje somos una raza guerrera de trabajo, que somos personas echadas para adelante y que al final del día es la fortaleza más grande que podemos tener, pues es un motor impresionante, ¿no? Es un motor impresionante. Conozco atletas que tienen la posibilidad de llegar a romper un récord mundial en la disciplina que hacen y sin embargo no van porque llega un momento en que tienen que tomar la decisión de oponerse a chambear para mantener una familia o llevar dinero a su casa o seguir entrenando. Ese tipo de injusticias hace que para las personas que sí lo podemos hacer, se convierta en una fortaleza, se convierta en un valor agregado de decir, a ver, el hecho de que yo pueda entrenar 8 horas al día y haber creado todo un esquema alrededor que me permita entrenar, mantener a mi hijo, vivir de patrocinios y hacer una serie de cosas, es un privilegio que yo pueda hacer esto porque hay personas que ni siquiera esto pueden llegar a hacer. Entonces, cuando logras quitar esos juicios, quitar esas etiquetas, ¿no? Que tenemos como país, que muchos nos han puesto, es el ya merito, jugaron como nunca y perdieron como siempre, ese tipo de cosas que nada más como mexicanos nos estamos tirando unos a otros y te sales de la caja y dices, oye, a ver, ¿no? Yo puedo ser una mexicana que rompa esa racha. Puedo ser una mexicana que puede ser un ejemplo. Puede ser una mexicana que es un ejemplo de lucha, de decir, oye, a ver, ¿no? La única manera que conozco de ganar dinero es trabajando y lo sé hacer y lo quiero hacer y lo hago muy bien. Ese tipo de cosas que es un empoderamiento personal, que no tienen que venir de afuera. Eso te lo da tu país. O sea, yo nunca salí a nadar en una embarcación sin una bandera de México, sin rezar un Padre Nuestro y sin cantar el himno nacional, ¿no? Entonces, al final es lo que te mueve como ser humano. Ser mexicana es una de las fortalezas más grandes que tenemos los que somos privilegiados de pertenecer a este gran país. Estoy totalmente de acuerdo y gracias a personas como tú es que México ha logrado estar en el mapa de estas acciones que hoy nos inspiran, Pati. Eres una mexicana orgullosa y sí, soy testigo en todos los videos que vi, cómo tu bandera iba en esos barcos que te acompañaban mientras tú nadabas y cómo te acompañaba la ilusión, la esperanza de todas esas personas de las que tú hablas que a lo mejor no tenían la oportunidad de estar llevando a cabo su pasión, de estar entrenando. En esos privilegios de los que tú hablas y en esas oportunidades que tú sí tienes, yo quiero entender quién te acompaña o quién te acompañaba cuando cuando estabas en tu carrera como atleta profesional. Entiendo que yo veía estos barcos y veía la bandera de México y tu familia, pero sé que es un deporte individual, o sea, sé que vas nadando y vas contigo misma, pero sé que en tu corazón, me imagino, tú dime, o creo que en tu corazón va cargado de personas, de emociones, de sentimientos, de anhelos, de sueños que te acompañan. ¿Quién te acompañaba cuando estabas en el mar, en ese silencio, brazada a brazada? Pues mira, hay un equipo en tierra, ¿no? Que ese equipo, uy, pues es determinante, ¿no? Y ese equipo era mi mamá y Daniel cuando estaba chiquito. No sé qué estaba peor, salir a nadar el Canal de la Mancha o quedarse con Daniel 13 horas, ¿no? Con la angustia de que tu hija está nadando, ¿no?
Hoy que soy mamá, digo, yo no sé si Daniel, el día, o sea, si estuviera nadando el Canal de la Mancha, yo podría estar muy tranquila diciendo, es mi hijo, apoyo, ¿no? No lo sé, no creo. Ese es equipo de tierra. Después existe un equipo en una embarcación que inevitablemente, pues Nora Toledano, el gurú de las aguas abiertas de México. Después viene Moni Ramírez, mi pacer, que es una persona que te acompaña en tramos no mayores a una hora, no horas seguidas, no de noche. O sea, lo meten a ratitos cuando deciden hora para volverte a meter en ritmo o simplemente para acompañarte y mágicamente estar cantando la misma canción que estás cantando sin saber qué canción va cantando cada uno, ¿no? En esa simbiosis que llegas a crear con tu pacer. Edna Llorens, en el tema de las rutas, en el Canal de la Mancha Pica, mi cuñada, que era el chef, quien preparaba todos los batidos que yo tenía que comer. Y, y existe otro equipo, que es un equipo muy mágico, que lo descubrí cuando empecé a nadar por causa. Y ese equipo son los chiquitos que están en un hospital esperando un trasplante de médula, las mujeres que están esperando un trasplante de un tratamiento de cáncer de mama, los chiquitos ciegos o débiles visuales que necesitaban forzosamente una computadora para seguir estudiando, porque si no se iban a su casa y eran víctimas de muchas otras cosas y muchos círculos viciosos que no queríamos, pues en ese momento imaginarnos, sino darles o seguirles dando una oportunidad de vida, aparatos para que los chiquitos sordos pudieran escuchar, eh, brazadas para lograr 5 años de alimentación en chiquitos que vivían en pobreza alimentaria extrema en la sierra de Oaxaca y Chiapas, que tenían acceso a comer una tortilla cada 48 horas. A 5 horas de nuestro centro de entrenamiento, donde en mi país se hablaba de África, se hablaba de Somalia, y a 5 horas de nuestro centro de entrenamiento teníamos chiquitos que vivían pobreza alimentaria extrema. Entonces, ese es un gran motor. Y hay otro que también está ahí y que también te impulsa, que son todas las personas que no creyeron que ibas a lograr ese sueño. Al final del día, las tomas como aliados porque son las que te impulsan a seguir moviendo los brazos y las piernas, porque vas a llegar del otro lado, vas a ayudar a gente y te vas a dar la oportunidad de seguir soñando con esas personas en una ecuación o sin esas personas en la ecuación. Entonces, al final del día, te das cuenta que todo suma, que si tienes la capacidad de encontrar el cajón exacto donde tienes que meter a las personas que están a lo largo del canal de la vida que cruzas todos los días, todas suman en una travesía en aguas abiertas, que es una forma diferente de ver de alguna manera la vida, pero es la que mejor me ha funcionado. No, wow. Y qué increíble toda esa gente que te acompaña de manera física y de manera emocional. Ahorita que hablas de todos estos niños, de todas estas causas, de verdad que tu corazón es enorme, Patti, para que todas estas personas quepan ahí y para que todas estas personas te impulsen. Es enorme cuando dices, la gente que no creyó en mí también me acompañó y me encanta porque usas, déjame decirlo así, esa corriente en contra para hacer la corriente a favor. ¿Cómo se logra sacar lo mejor de las corrientes en contra y lo mejor de las corrientes a favor? No solamente en el océano, sino principalmente en la vida. Yo creo que necesitas dos ingredientes, dejar de tomarte las cosas personales y quitarle la carga moral a las cosas. O sea, la gente va a reaccionar en base a sus recursos. Yo no creo que existan personas buenas o malas. Existen personas con recursos y personas sin recursos o con muy pocos recursos. Y cuando logras entender que estamos rodeados de esas tres categorías de personas, pues pones cada persona en su cajón y decides cuál abrir en el momento en que decides abrirlo. Y los otros, no porque no los abras, no están. Ahí están. Pero tu atención no está en esos. Habrá momentos en que necesites abrir esos y decir, oye, sí me quiero echar un clavado adentro de mí y sí quiero ver mis áreas de oportunidad. Pues ese es el ideal para abrirlo porque seguramente estás espejeando cosas, ¿no? Hay otras que no, hay momentos en la vida, ¿no? Si yo voy a salir a nadar una travesía, pues el primer cajón que abro, pues es
la gente que está contigo, la gente que te acompaña para no sentirte sola, para echarte el clavado y empezar a mover los brazos y las piernas. A la mejor a la mitad de la travesía, pues también abres el otro y dices, oye, pues ahorita también está bonito, ¿no? Abrir este cajón, ver qué hay ahí, pero la decisión es tuya. Y entonces, cuando tú empiezas a asumir que tú eres el producto de tus decisiones, ese cajón empieza a tener cada vez menos cosas adentro. Empiezas a Definitivamente, vivir más ligero. definitivo, definitivamente. Y yo necesito que me expliques de dónde sale esta sabiduría. O sea, te escucho, Pati, y cada una de tus palabras, digo, qué bárbara, es sabiduría pura todo lo que hablas y lo que dices. Y no sé si esto venga, porque tú al principio dijiste, me metí al océano, que es un gran maestro. Yo no sé si este gran maestro te ha regalado toda esta sabiduría, pero quiero saber qué te ha dado el océano, qué te ha dado la natación y principalmente, que creo que yo lo veo así, es muchísimo, quiero saber qué es lo que tú le has dado al océano. Uy, pues sí, sí es una carretera de dos vías, habría que echarnos un clavado al océano y preguntarle al océano que nos conteste esta pregunta. Mira, eh, yo creo que la sabiduría es de estar tantas horas en silencio, ¿no? Yo soy una persona muy clavada en todo lo que hago. Y entonces encuentro un tema, investigo y me meto y leo libros y trato de entender, ¿no? Un poquito más allá de lo que me están diciendo esas letras, ¿no? O sea, ¿qué hay entre líneas? ¿Qué puedo sacar de ahí? Otra que no me compró, no me he comprado ninguna doctrina, no me he comprado ninguna religión, no me he comprado ninguna forma. Siempre estoy abierta y digo, ¿no? No me desgasto tratando de defender mi punto de vista. Y no me desgasto porque sentirse dueño de la verdad, yo creo que es una de las miserias más grandes que hay en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el estar abierta a escuchar otras corrientes, otras religiones, otros puntos de vista hace que puedas pues, sopesar, poner en una balanza y decir, híjole, pues no están tan errados. Yo creo que no estar ensimismado en no, es que lo que yo creo es, o sea, yo creo que nunca dejamos de aprender a ninguna edad. El océano me ha dado paz, me ha dado silencio, me ha dado claridad, me ha dado orgullo, ¿no? Me ha enseñado, me ha dado espacios, espacios para saber estar conmigo. ¿Qué le he dado yo? Yo creo que muchas brazadas, ¿no? Pláticas, pláticas interesantes que he tenido allá adentro en mis entrenamientos o en las travesías, pero inevitablemente siempre estar en deuda con él, ¿no? Me encanta. Y yo creo que él también está en deuda contigo, ¿eh? Es más, creo que nadie, no se debe nada. Creo que tú le has dado mucho, creo que te ha dado mucho y sobre todo es que en este dar no solamente ha sido un dar a ti, porque eso que el océano te ha dado, has logrado salpicarlo, déjame decirlo así, a toda la gente que está a tu alrededor, a toda esta gente que le has ayudado y a toda la gente que te aplaudimos y para quien eres hoy inspiración, Pati. Pero bueno, ya para despedirnos, porque sé que el tiempo es limitado, quisiera yo solamente volver con esa niña de 5 años que iba acostada en ese carro contando los cables, contando los postes, escuchando el radio y entendiendo que existía la palabra trascendencia. Si tú tuvieras hoy a esa niña enfrente, ¿qué le dirías de cómo Patricia Guerra ha trascendido o va a trascender en la vida? Yo creo que, yo creo que me atrevería a decirle que posiblemente las aguas abiertas es un buen, ¿no? Espacio para hacerlo, pero también le diría que nunca dejara que la vida la sorprendiera, porque tú eres tu propio límite.
y porque si tú mismo dices, ¿no? Tengo 52 años, esta fue mi manera de trascender, estás muerto en vida, ¿no? Creo que esa capacidad que nunca he perdido de sorprenderme ante las cosas, de decir, ¿qué onda con este rollo? Y clavarme y volver a aprender y decir, es que hay un mundo, o sea, a cada tema que me meto hay un mundo aparte, ¿no? Algunos no son tan profundos, pero también están padres, ¿no? Pero yo le diría que eso, que las aguas abiertas podría ser un buen lugar, pero que nunca dejará de sorprenderse. Nunca dejar de sorprenderse. Wow, Pati, de verdad que me quiero quedar con eso. Me quiero quedar con esa frase que dijiste, tú eres tu propio límite. Me quiero quedar con esas brazadas que has dado en favor de los demás. Me quiero quedar con tu amor por México. Me quiero quedar en el orgullo que representas para tantas mujeres, porque eso es algo importantísimo para tantas mujeres que en ocasiones no se sienten suficiente capaces y que contigo podemos reflejarnos y ver que es posible hacer nuestros sueños realidad. De verdad, Pati, ha sido un privilegio, pero déjame decirte que antes de que te me vayas, yo al final hago una dinámica con todos mis invitados, donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, oración, sentimiento, idea, lo que sea, lo primero que venga a su mente, me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listísima? Listo. Empezamos. Aguas abiertas. Realización, Disciplina. forma de vida, Entrenamiento. formación todos los días, Esperanza. vehículo, Éxito. certeza. Trascendencia. Ay, meta alcanzar, Efecto inspiración. causa-efecto, karma. Ella es Patricia Guerra. Ella es esta mujer que hoy nos invita a dar brazada a brazada por la vida para cruzar nuestros mares y para poder ser como ella, efecto inspiración. Pati, gracias de verdad. No sé si hay algún mensaje final, algo que le quieras decir a toda la gente que nos está viendo o escuchando. Nada, no, decir nada, agradecer su tiempo, agradecer, pues que formen parte de esta magia de pertenecer a algo que nos suma a todos los que tenemos la oportunidad de escuchar y de estar aquí. Y decirles que se atrevan, siempre he dicho que cuesta lo mismo soñar chiquito que soñar grande, que se atrevan, que se atrevan a vivir esos sueños, que se atrevan a poner el nombre de México, de su familia, de la institución o empresa donde trabajan muy en alto y que cada vez que estén en el extranjero o con un extranjero recuerden el color que nos caracteriza, la raza guerrera donde venimos y con la frente muy en alto digan soy mexicano. Eso, soy mexicano. Pati, gracias de verdad. Eres un orgullo, no solamente para este país, sino para todos los seres humanos que vemos en ti este ejemplo de poder hacer nuestros sueños realidad. De verdad, gracias de corazón. No, muchas gracias a ti, Jess. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.